puedo ver allá de qué lado del teléfono, pero ustedes pueden ver acá y gracias a Dios que podemos estar juntos de esta manera en vivo. El Señor nos ha dado un hermoso día de alabar su nombre y Él merece todos los días de alabar el nombre del Señor. Quiero a todos en esta dar una bienvenida a todos y vamos a dar inicio. Vamos a entonar el himno 110 que es en la cruz, 110, y nos usamos en el Señor en esta mañana. Tiene esposa que pasa al frente. Terminando esta lectura, estaremos leyendo en Salmos 136 de 1 al 9, Psalms 136, 1 through 9, y nuestro hermano William traerá la oración en esta mañana. Dios los bendiga a todos, buenos días y bienvenidos aquí en casa y los que están en el video en vivo también. Dios los bendiga a todos. 110 en la cruz. Herido fuiste a Jesús, por herido dolor, perdido delante de su luz, bendito es su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por perdón vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre la cruz y fue Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por perdón vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por perdón vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por perdón vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y hoy en paz a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por perdón vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Tenemos en quiero invitar, por favor, que abran a Salmos 136, Psalms 136. Del 1 al 9. Quiero invitar a todos a leerlos de una manera alternadamente. Leeré en inglés completamente yo y luego mi hermano William tiene la oración. Los días hermanos, Salmos 133, 136, de 1 al 9. Yo leo el primero, ustedes el segundo y nos unimos en el 9. Dice la palabra: Señor, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre
al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que se renueve en el día, porque para siempre es su misericordia. El 9:12 nos dice, la luna y las estrellas, para que señoree sea la noche, porque para siempre es su misericordia. Luego en inglés, Psalms 136, 1-9 says, give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods, his love endures forever. Give thanks to the Lord of the lords, his love endures forever. To him who alone does great wonders, his love endures forever. Who by his understanding made the heavens, his love endures forever. Who spread out the earth upon the waters, his love endures forever. Who made the great lights, his love endures forever. The sun to govern the day, his love endures forever. The moon and the stars to govern the night, his love endures forever. Amen. Señor, Padre nuestro, esta mañana estamos felices, contentos y alegres de estar aquí unidos en tu nombre, aquí presentes, Señor, y en casa. Alabado sea, Señor, por tu grandeza, por tu cuidas, por tu bendiciones cada momento, cada día. Y te pedimos, Señor, que nos bendiga con tu palabra este día. Y también te pedimos, Señor, que estés con los de tu iglesia que están enfermos en casa o en recuperándose o en casa, que tú estés con ellos, Señor, nos ayudes. Pronto, Señor, te alabaremos por lo que vas a hacer en su salud. Gracias, Señor, por tu cuidado a nosotros, tu bendición y por cada vida que dejas, Señor, estás con nosotros. Alabado sea, Señor, por todo esto que te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos, bendición. Dios los bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos en esta mañana. Tenemos ahí, el Señor ha hecho todo, Él está en control y nos ama. En todo lo que está dando de nuestras vidas diarias, sabemos que está en control de nuestras vidas. Seguimos orando, hermanos, por los hermanos que se encuentran enfermos, recuperando sus casas. Seguimos orando por nuestra hermana del Roble, Salinas, hermano Número Garza también, los hermanos Cantú, por salud de todos ellos, aquellos hermanos que se están dedicados también y están recuperando de algo también. Oramos por ustedes. Seguimos orando por nuestra nación. Y también les pido la oración para mí también. Tuve un susto este fin de semana. Estuve en el hospital, me encontraron un bloqueo en el corazón y tengo que hacer unos estudios extras con el cardiólogo. Tuve que ir al hospital, tuvimos todavía todo un día, pero gracias por estuvieron orando y los que no supieron, y les pido sus oraciones. Que el Señor que todo salga bien, que el Señor tenga control de todo y tengo toda confianza en Él. Amén. Y también seguimos orando por los que van a entrar a la escuela otra vez, por tus maestros pronto van a llegar a entrar a la escuela, no sé qué edad tus niños o qué edad van a entrar, pero que el Señor les protege y guarde, que le hace los días a todos los líderes de las escuelas que puedan empezar este proyecto a regresar con bien y que estén saludables y afuera del peligro de tus niños también y maestros y todos los líderes de las escuelas también. También, hermanos, que les quería anunciar, este domingo que viene queremos tener, como siempre, no va a ser igual. Tenemos la comida de acción de gracias, Thanksgiving Lunch. Esta vez va a ser a tipo llevar. Vamos a hacer un platillo de pavo y los hay y todo, y lo pueden llevar a sus casas. Así como estás haciendo un platillo bien servido, a aquellos que quieran participar, les vamos a pedir que quieren tener unos pavos o ya sea sides, pero queremos invitarles a aquellos que puedan asistir. Va a ser algo diferente, pero como quiera queremos enseñarle el gozo y el agradecimiento de poder dar en ese día de acción de gracias. Y aquellos que lo quieren llevar para usted y su hijo, pero puede llevar en ese día. A la tarde ya tener el servicio con la hermana Gaby, mi esposa, que quieren participar, nos pueden ayudar para traer lo necesario para ese día y será un día maravilloso. Que esta va a ser diferente, como quiera el amor de dar y el agradecido del Señor va a estar ahí en ese día. Todos bienvenidos este domingo que viene, por favor. Y tendremos el servicio a las 11, como siempre terminando, es cuando vamos a servir los platos. Y también este domingo que viene, ya tenemos mi esposa y yo como 8 meses dirigiendo los cantos de alabanza.
y el Señor pasó pronto, pero me he gozado bastante en el Señor. Y el Señor ha puesto el corazón de Johnny y Priscilla de ayudarnos en dirigir los cantos de alabanza. Empezando este domingo que viene, Johnny y Priscilla van a hacer, están dirigiendo los cantos de alabanza, praise and worship, coritos, lo que ellos quieran traer. Vamos a apoyarles. Pedimos que oren por ellos, que el Señor les guíe y les dé sabiduría, y que ese deseo que tuvieron en su corazón que crezca más, y nosotros le apoyamos en todo lo que necesiten ellos para ese domingo. Qué hermoso es decir, Johnny, gracias. Tenemos también el grupo y estamos agradecidos. Mi esposa ayuda de poder ser servicios muchas veces, aunque era no se llama el pandero, tambourine, pero como que cantamos al Señor, para oír del Señor. Y en este momento van a ser los cumpleaños, no sé si están arriba. No sé si alguien tiene un cumpleaños aquí hoy, que nosotros sabemos, supamos o sabemos, que no están acá arriba, tenemos que saber. Si viene su cumpleaños pronto, tenemos que saber y podemos poner acá arriba también. Feliz cumpleaños a todos los que cumplieron años y feliz aniversario. Qué bendición. Así vamos a seguir adelante. Le quiero pedir a mi esposa que pase al frente, por favor. Vamos a entonar los siguientes cortos para la honra y gloria del Señor. Es alabar a Dios. Tu nombre levantaré y al estar aquí. Gloria al Señor, nuestro hermano Juan en esta. Vamos a alabar a Dios. Él merece todo, porque Él es todo de nosotros. Alabar a nuestro Dios en su santuario, por la cultura de su cielo, por sus promesas alabamos.
estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Hombre, lo decimos. Hermano, Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Vamos a orar como estamos así. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias nuevamente. Adoramos tu nombre, Señor, porque tú eres digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Pedimos que seas tú quien abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos poner en práctica tu palabra día con día, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu perdón en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Vamos a retomar esta mañana la lección del domingo pasado, que era sentimientos o hechos. Sentimientos o hechos. Y voy a hacer aquí la pregunta para continuar. ¿En qué confía usted?
¿En qué confía usted? ¿Confía en lo que la Biblia dice o confía en sus propios sentimientos? Cuando hablamos de esto, mis hermanos, lo digo porque hay ocasiones que hermanos tienen dudas respecto a su salvación. Hay ocasiones que por la enseñanza que uno va recibiendo en su vida cristiana, en el principio como recién convertido, puede que haya un pensamiento en cuanto a la salvación que determine que uno puede perderse en un punto de su vida cristiana, lo que se llama la pérdida de salvación. Pero vamos a mirar qué dice la Biblia, qué enseña la Biblia, y hemos estado viendo que Dios mira lo que Él ya ha hecho a través de Jesucristo y no realmente lo que nosotros podamos hacer para salvarnos, porque nada podríamos hacer para salvarnos. Hemos visto que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, y que a quien le costó fue a Él. Nos toca recibir por fe esta salvación, pero una vez que entramos a esta salvación, en ocasiones vienen aquellas dudas, vienen tal vez pensamientos tales como: ¿y qué tal si no lo soy? ¿Y qué tal si no la hago, como dicen algunos? Vamos a mirar esto, ¿verdad? ¿En quién confía? Quiero que vaya conmigo a Lucas. En el Evangelio según San Lucas hay un ejemplo que aquí nos quedamos, en el capítulo 23, en el verso 42, dice allí en San Lucas, y este es un ejemplo, ¿verdad?, de una persona que estaba prácticamente, y veamos el relato aquí, en Lucas capítulo 23, verso 42, dice así: y dijo a Jesús, aquel malhechor, aquellos dos que estaban al lado de Jesús, acuérdense cuando Cristo está ahí casi por morir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El verso 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Voy a leer los pasajes, los versos anteriores, el verso 39, que dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ahora, la pregunta es: ¿en qué situación está este hombre? Aquel que dice en el verso 40, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Ese hombre fue aquel que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si hago la pregunta aquí, en este pasaje, ¿cómo supo aquel hombre que en ese momento Jesucristo le estaba recibiendo cuando dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Lo supo por su situación, por sus sentimientos, o por lo que Jesucristo dijo? Fue por lo que Jesucristo habló. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿cuál era la condición de ese hombre? Dice ahí prácticamente que prácticamente estaban en agonía, en dolor, en sufrimiento. Pero en cambio, lo que Jesucristo habló en ese momento fue lo que prácticamente cambia la situación cuando Jesucristo da una palabra, da una promesa a una persona. Así que sabemos nosotros que somos salvos por su palabra, por lo que Él ha dicho. Mire, por ejemplo, voy a hacer una ilustración aquí de la Biblia. Usted lo puede leer en casita, es en Éxodo capítulo 12. Ahí en Éxodo capítulo 12 está todo relatado cuando Israel va a salir de la tierra de Egipto. La última plaga que viene es el juicio al primogénito. Y Dios le da instrucciones a Moisés, a Israel, qué hacer para que ese juicio no caiga sobre ellos. Imaginémonos que somos reporteros, vamos a ponernos así. Y todos nosotros van a la casa de los israelitas. Entramos a la primera casa y llegamos a esa casa y los miramos un poco tristes, cabizbajos. Y le preguntamos: ¿pero qué pasa con ustedes? Bueno, se nos ha dicho que viene un juicio. Y el primogénito dice: hemos hecho todo lo que Dios dijo. Hemos sacrificado el cordero, hemos puesto la sangre en los postes del dintel y solamente estamos esperando qué va a pasar al terminar el juicio.
Está la familia en incertidumbre ahí, pero han hecho lo que Dios dice. De ahí aquellos reporteros, por ejemplo, pasan a la otra casa y en la otra casa se mira una tremenda paz. Y le dice, pero ¿qué pasa aquí? Ustedes lo miramos muy diferentes a aquella casa que han hecho todo, pero están en incertidumbre, no saben qué va a pasar con el primogénito. Lo único que están esperando es que pase el juicio. Y acá en esta casa responde el primogénito, nosotros hemos hecho también todo lo que Dios nos ha dicho. Hemos sacrificado el cordero, hemos puesto la sangre y nos basta lo que Dios ha dicho, que Él pasará, mirará la sangre y no vendrá juicio. Las dos casas hicieron lo mismo. Las dos casas sacrificaron el cordero, pusieron la sangre, pero hay una casa, un hogar que está un poco así como esperando qué va a pasar. Dios va a mirar la sangre del cordero en ambos lugares. En aquel lugar que están más seguros es que dice aquel joven, mira, nosotros tenemos lo que Dios nos dijo que hiciéramos, pero también tenemos su palabra. Y nos basta con que Dios mire lo que Él ha dicho, pero también basta con lo que Dios ha dicho Él en su palabra, que no moriría ningún primogénito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inefable, es decir, que no cambia. La palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios así, Dios lo dice, así lo cumple. Y si Dios lo dice a nosotros que aquel que está en su Hijo Jesucristo no verá condenación, le vamos a creer a Dios, porque es lo que Dios dice. Miren, por ejemplo, había varias cosas que tenían que hacer, ¿verdad? Primero tenían que aplicar la sangre, y eso era para que el primogénito no muriera. Y luego después de eso, lo que pasaba es que al pasar aquel ángel, ¿verdad? Ahí viene la Pascua, lo que es el Passover. Al pasar aquel juicio, el primogénito iba a quedar a salvo. Así que eso es lo que tenían que hacer y eso hicieron. ¿Y qué dice la Escritura? Que el pueblo salió. En otras palabras, salió por mano poderosa, salió porque hicieron lo que Dios había dicho. Pero si alguien no hizo lo que Dios había dicho, prácticamente ¿qué pasaba? Ese primogénito iba a morir. El ángel de la muerte iba a pasar, y si no había la sangre, ese primogénito de la familia, el primer hijo de la familia, moría. Y aquella noche fue una noche de lamento para el pueblo egipto. ¿Por qué? Porque prácticamente al no hacer aquello que Dios había dicho, el pueblo de Israel estaba guardado por la instrucción que habían recibido. Había un juicio, pero Dios había dado la respuesta. De igual manera, hay un juicio que está, dice la Escritura en Apocalipsis, que hay un juicio, dice que está establecido para el hombre que muere una vez y después de esto el juicio. Y ahí en ese juicio, mis hermanos, lo que va a tener validez es precisamente qué es lo que hemos hecho con Jesucristo, qué es lo que hemos hecho con el regalo que Dios nos otorgó. Los cristianos, los que hemos recibido a Jesucristo, no pasaremos por ese juicio, pasaremos por lo que se llama el tribunal de Cristo, que es diferente al juicio eterno. Ahora, nosotros estamos seguros porque por lo que hemos hecho no, sino por lo que Dios ya ha hecho, ya ha realizado. Ya lo que Él dijo es suficiente, eso basta. Miren, por ejemplo, en Juan, quiero que vaya conmigo a Juan. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el verso 47, vamos a leer ahí Juan capítulo 6, verso 47. Dice ahí la Escritura, ¿lo tiene conmigo? Juan capítulo 6, verso 47. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice ahí, hermanos? Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Y Juan capítulo 1, usted lo ha leído, lo sabe de memoria. En Juan capítulo 1, en el verso 12, dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o es autoridad también, de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen en quién, en el nombre de
Jesús. Mire, por ejemplo, Pablo así lo explica en Romanos, en el capítulo 9, Romanos capítulo 10 dice así, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el aspecto de ser salvo en el día de condenación, en el día del juicio, sabemos que ya en Cristo nosotros hemos sido, dice el Señor Jesucristo, Juan capítulo 5, en el verso 24, quiero leer Juan capítulo 5, en el verso 24, dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 6, verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Ahí está nuevamente la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Recuerdo una ocasión que estaba hablando, una señora viene, se presenta conmigo, me da un folleto. Yo le hago la pregunta, disculpe señora, ¿usted ha sido perdonada? Y ahí comenzó el titubeo. Que había que trabajar para saber si uno iba a ser perdonado. Había que hacer buenas obras y todo aquello que implica la salvación por obras. Así que si del momento que usted no sabe que ha sido perdonado, ya hay duda, ya hay algún problema ahí. ¿Por qué? Porque si la sangre de Jesucristo no es suficiente para nuestro perdón, entonces ¿qué lo va a hacer? Si ya la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario, ya Jesucristo fue resucitado, ¿qué es lo que implica el Evangelio? Por eso Pablo cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Romanos 1:16. Si eso, mis hermanos, no es suficiente para nuestra salvación, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, entonces Pablo diría, nuestra fe definitivamente es vana. Porque si nosotros creemos que Jesucristo no resucitó, si creemos que solamente Jesucristo murió pero no resucitó, de nada serviría, mis hermanos, que usted y yo nos congreguemos, de nada serviría que nos llamáramos hermanos. ¿Por qué? Porque sería vano nuestra fe. Pero como dice el apóstol Pablo, lo que recibí, lo que aprendí, dice en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo cuando dice acerca del Evangelio, además, hermanos, 1 Corintios capítulo 15, verso 1, os declaro, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en mano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque respecto a la resurrección, desde el tiempo de los apóstoles, ya ha venido viendo corrientes que dicen que Jesucristo no resucitó en cuerpo. Muchos decían es que a Jesucristo se lo llevaron a otra tumba. Cuando vienen las mujeres y entran a la tumba, dicen, entraron a la tumba equivocada. Los apóstoles robaron el cuerpo. Hay un sinnúmero de teorías respecto a que Jesucristo no resucitó en cuerpo. Pero resulta es que, dice la Escritura, que todo esto aconteció, es decir, su muerte, su resurrección, de acuerdo, dice aquí, dice conforme a las Escrituras, conforme a la palabra, conforme a lo que Dios ha dicho. Se cuenta de este agricultor, ¿verdad? Que ya se le estaba acabando
tenía ganado y se le estaba acabando ya su forraje, ¿qué otra palabra se usa? Su césped, su paja, lo que le daban a los animales, hombre. Y había este hombre agricultor que había un hombre hacendado, él tenía terreno, y le dice este agricultor: me podría vender una parcela. Y así quedó. Uno de sus amistades le dijo: mira, yo pienso que aquel hombre, aquel hacendado, sí te va a vender la parcela. ¿Te acuerdas que el día de la Navidad te mandó un regalito y el día que pasó por tu casa te saludó desde su carro? Y aquel hombre se llena de esperanza. Luego el siguiente día encuentra a otro, le dice: ¿sabes qué? Yo creo que no te va a vender el terreno, porque al señor Jones, a él, como es su amigo, a él se lo va a vender. Entonces el agricultor un día se llena de esperanza y el otro día se llena de angustia. ¿Por qué? Porque uno le dice una cosa y el otro le dice la otra. Uno le dice sí te lo va a vender y otro dice no te lo va a vender. Y lo llevan por los sentimientos, lo llevan por la emoción. Pero resulta que un día llega el cartero y le llega una carta de aquel hacendado. Él abre su carta y la comienza a leer y a releer, diciendo que el terreno era suyo. Entonces dice: ya no importa lo que haya dicho aquel, lo que haya dicho esto, lo que importa es lo que diga el hacendado, lo que importa es lo que diga el dueño de la tierra. Y por eso ahora nuevamente su corazón se llena de esperanza, pero no por lo que haya dicho esto, sino por lo que ha dicho el dueño. Así debe ser nuestras vidas. Lo que diga la palabra del Señor es suficiente para llenar nuestro corazón de esperanza. La esperanza que no avergüenza, dice Pablo en Romanos capítulo 5, la cual ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso dice, mire lo que ahí lo voy a leer, Romanos capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está basada en nuestro sentimiento, nuestra esperanza está basada en la obra de Dios, en la obra que ya Jesucristo ha hecho, lo que Cristo ya ha realizado. Vamos a añadir dos pruebas en relación a nuestra salvación. Dos pruebas adicionales del Nuevo Testamento de que cuando creímos nosotros, ahora somos propiedad de Dios, ahora somos parte del pueblo de Dios, ahora somos llamados hijos de Dios. Mira, hermano, ¿cómo nos llamábamos antes? Dice la Escritura que éramos hijos de tinieblas, hijos de ira. Hay muchos nombres que se nos dan antes de ser convertidos a Cristo, antes de ser llamados por Dios para ser parte de su pueblo. Mire, por ejemplo, una prueba adicional de que cuando creímos a Jesucristo, que somos convertidos a Él, una de las pruebas las cuales se nos da por seguridad de que somos hijos de Dios es que la Escritura dice en Romanos, quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 8, mire conmigo ahí en el verso 16. La segunda es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, en el verso 16, dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Así que tenemos su palabra, pero la palabra misma, el Espíritu Santo ahora morando en el creyente, dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, y esto, cuando nos tomamos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo es el que trae el gozo, es el mismo que trae la esperanza a nuestros corazones. Mire, por ejemplo, ahí en Romanos, un poquito adelante, en el capítulo 15, Romanos capítulo 15, en el verso 13, Romanos capítulo 15, en el verso 13, dice de esta forma, dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo ¿qué? Gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza, así lo describe Pablo,
os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Voy a hacer otra cita ahí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el verso 6. Veamos lo que dice. Mire cómo la palabra a través de su Espíritu nos trae esto, nos trae gozo, nos trae esperanza. Y esto va por encima de las circunstancias, va por encima de las cosas que estemos quizás pasando en el momento. Dice así: y vosotros, 1 Tesalonicenses capítulo 1, en el verso 6, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora pasa al capítulo 2, al verso 13. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. ¿Quiénes? Los creyentes. Porque usted ha recibido al Hijo de Dios, ha recibido su palabra. Recibimos el Espíritu Santo cuando creímos en Jesucristo. Eso lo escribe Efesios capítulo 1. Pablo lo dice en Efesios capítulo 1, en el verso 13. Verso 13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En otras palabras, Él es la garantía misma de que tenemos la vida eterna, el Espíritu Santo. Así que es una prueba adicional de nuestra salvación, la palabra, Jesucristo, el Espíritu Santo. Y la última es también, mis hermanos, que el cambio de vida y de costumbres. Esto también hace de que no solamente recibimos al Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador, no solamente recibimos su palabra, pero también su palabra por el Espíritu Santo cambia, transforma, es lo que hace. Porque si no hay nada de un cambio, de una transformación, entonces sí podemos dudar de que no ha habido una palingenesia, es decir, una transformación de adentro hacia afuera. Mire, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 12, allí hay un ejemplo de lo que dice, de lo que estamos aquí tratando, ¿verdad? Dice el apóstol Juan: el creyente sabe que ha pasado de muerte a vida, porque ahora ama a los hermanos, 1 Juan 3:14. Y aquí Pablo, en Romanos capítulo 12, dice así, veamos. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Así que cuando nosotros ahora convertidos a Cristo, ahora guiados por el Espíritu Santo, teniendo la palabra, mire lo que dice aquí. Ahora sí nos podemos presentar a Él, ahora sí podemos agradarle a Él, pero no solamente eso, sino que en busca de la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque la voluntad de Él dice que es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo ocurre esto? Ocurre por medio de la renovación. Es decir, para que haya una transformación en nuestras vidas, tiene que ocurrir lo que se llama una renovación. Es decir, la palabra de Dios en nuestras vidas haciendo efecto para que haya esa transformación. Sin la transformación no nos asemejamos a la imagen de Jesucristo. Y esto nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Pero eso debe de ocurrir una vez que nosotros hemos ya sido salvados. Cuando estamos buscando al Señor, cuando estamos
guiándonos a través de su palabra, que el Señor nos habla en su palabra. Si antes era quizás, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Me gustaba robar. Bueno, ahora a través de la renovación y la transformación, la Escritura me dice que ya no me es bueno andar haciendo eso. Todo aquello que me llevaba a estar fuera de la senda de Dios, que andar en los caminos incorrectos, todo aquello ahora en el camino del Señor me invita a ir dejando todo aquello para ir siendo renovado o transformado en la palabra del Señor por el Espíritu de Dios. Ahora, nuestro tema de la siguiente semana, por cuestión de la acción de gracias, nos vamos a esperar hasta el siguiente domingo, si nos permite, para el siguiente tema, que es la vida cristiana, que es precisamente al punto que vamos a entrar. Así que voy a pedirle que se ponga de pie, mi hermano, y así estaremos terminando. Vamos a orar. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, te damos las gracias. Gracias, Señor, por este día que tú nos otorgas en tu misericordia, en tu gracia, en tu amor. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque la tenemos, Señor, ahora en un solo libro, el cual podemos leerlo, estudiarlo, meditarlo, Señor, y saber que tú estás hablándonos día con día. Pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones, que seas tú, Señor, quien guíe nuestras vidas, y que lo que aprendamos de ti lo pongamos por obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te damos las gracias. Amén. Amén.